¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa de Varieté sobre historia de Algeciras, del campo de Gibraltar, de nuestra tierra. Y bueno, recordamos siempre muchos momentos, muchos personajes, pero también muchos lugares y rincones que tienen que ver con nuestra tierra. Y sin duda hay un rinconcito de la memoria de Algeciras bastante transformado a día de hoy. Muchos piensan que para peor, que es el rincón de la Marina, aquella Marina tan recordada de la ciudad de Algeciras, sobre la que hoy viene a hablarnos pues nuestro historiador, nuestro investigador de cabecera, Carlos Gómez de Avellaneda. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Pues sí, bueno, señor. hablamos sobre eso, ¿no? Hablamos sobre la Marina, ¿no? Por supuesto, que Algeciras tiene unos espacios urbanos muy definidos y muy interesantes y con mucha personalidad, y serán objeto de nuestra atención en lo sucesivo, en sucesivas audiciones. Hoy vamos a hablar del espacio que prácticamente hizo la resurrección de Algeciras, la razón de ser. Algeciras estaba destruido, como sabemos, y en el siglo XVIII se pierde Gibraltar, no hay modo de aprovisionar bien a Ceuta y se descubre el fondeadero de Algeciras. Entonces la Marina, que es su nombre tradicional, aunque ha tenido muchos nombres, Avenida Cañonero Dato, sí, etcétera, etcétera, que se sabe que los espacios urbanos cambian de nombre, pero que suelen tener su nombre popular y clásico. Era el punto de contacto para el desembarco en Algeciras. Quiere decir que en la esquina donde está situada, tanto por el río de la Miel como por la playa que tiene delante o que tenía delante, entre la orilla y la piedra de la galera, que eran dos piedras, pues es el espacio más óptimo para... Ya se dieron cuenta los ingleses, y cuando el primer asedio de Gibraltar intentaron desembarcar allí para destruir lo que había, pero había fuerzas que lo rechazaron. Y parece ser que la primera estructura de la Marina son almacenes de la Marina, que almacenaban allí los pertrechos que tenían que transportar a Ceuta. Vamos a ver la primera imagen, por favor. Bueno, aquí tenemos un plano del siglo XVIII muy conocido y en el cual nos vamos a centrar viendo el recinto de esta Algeciras del siglo XVIII, sí, en la esquina más cercana al río. O sea, entre esa esquina, la playita que hay delante, sí, y podemos decir la entrada a la plaza del mercado, está el espacio este de la Marina, que tan importante es en nuestra historia. Ahí probablemente con un sentido más militar que otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un edificio muy antiguo es el cuartel de caballería que había donde el gobierno militar, que ahora está el gobierno militar desalojado, sí, que está a la misma distancia del río y de la playa, porque la caballería tenía la función de vigilar las costas. Claro. Y cuando los ingleses intentan desembarcar, es la caballería la que los rechaza. Vamos a ver el siguiente, por favor. Un plano mucho más moderno, ya de principios del siglo XX, donde están los distritos electorales, Caridad, Apósito, etcétera, etcétera. Pero es un plano posterior a 1892. Es un plano que refleja ya el tren, que crea un antes y un después en Algeciras, es importantísimo. ¿No? Y el muellecito de madera que servía para que atracaran los vapores de Gibraltar. Llama la atención que la Plaza Alta ya aparece como Plaza de la... y hay una inscripción debajo, pero no... Sí, será de la Constitución, igual, probablemente, la Constitución, ¿no? Siempre. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, en otro plano de la época seguimos viendo el arranque del muelle de madera, un muelle muy pequeñito, sí, que había, muy deficitario, y luego el espacio de la Marina, que está, además pone también Marina, sí, calle Marina. Bien identificado. Comprendido entre el río
y la pescadería, que la pescadería es ese rectángulo gris que está a la derecha. Bueno, ese es el punto tradicional de desembarco de pescado. Allí había una capilla, la capilla de los marineros, que desapareció y fue sustituida por la otra capilla de la Alameda. Y el mercado de pescado estaba allí, muy cerca del otro mercado. Un día hablaremos de mercado, que esto es muy curioso, muy curioso. Vemos que la Marina, en este momento de su historia, tenía un cierre que veremos a continuación, con unas puertas, Sí. para tener un cierto control, puede que de orden público o de tipo fiscal, que no fuera una playa abierta, sino que pones unos centinelas. Y también es muy importante la cuestión de las epidemias. Había que controlar los accesos desde el mar. Incluso había un sector de Getares que era el lazareto, donde en determinados casos se confinaba a las tripulaciones allí hasta que se demostraba que no tenían nada. Vamos a ver la siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen más moderna, ¿no? Y más horrible. Sí. Aquí La transformación, ¿no?, que sufrió. Algeciras es una ciudad cuyos edificios, bueno, yo no entiendo cómo se puede edificar de una manera tan poco armoniosa. Comprendo que es muy difícil, pero hay un edificio que ha quedado muy pequeñito y está más o menos justo en el centro. Sí. Es el antiguo Pósito de Pescadores, que en su momento fue revolucionario, fue el primer edificio moderno, en plan casi rascacielos, que se hizo en la Marina. Y luego estas masas terribles, pues desde luego la estética la han obviado por completo. O sea, han intentado hacer prodigios a base de jardines y demás para enderezar la cosa y no. Por eso veremos ahora algunas imágenes con una arquitectura más armoniosa. De la Marina la antigua, ¿no? Efectivamente. Adelante. Bueno, ya tenemos el muelle de madera hecho. Esto que vemos en primer lugar es que en principio entraban vagones, pero claro, como era de madera y aquello se resentía, metieron luego estas plataformas sobre ruedas para recoger los equipajes de los viajeros. y que no tuviera que entrar el tren hasta el fondo, ¿no? Efectivamente. La estación en sí estaba en el arranque del muelle de madera. Y vemos estas casitas de la Marina, que algunas de ellas, una de ellas fue dibujada por el pintor romántico francés Delacroix, Sí. que en un viaje que hace a Marruecos, Ajá. no lo dejan desembarcar del todo, sino que los obligan a estar en la zona todavía que se llama de náufragos, Sí. la zona donde bate todavía el oleaje y las mareas, porque es que tenían miedo que estuvieran contaminados. Y este hombre se entretiene y dibuja una de las casas y también a varios marineros españoles que estaban por allí cerca. Eso ya lo veremos otro día. Y ahí está, por supuesto, el muro ese de cierre que no está puesto por motivos decorativos. Adelante. Bueno, desde la Marina Se podían contemplar batallas, ¿no? toda la actividad marítima y bélica que se desarrollaba delante de Algeciras. Estas batallas fueron una de las causas del esplendor de Algeciras. Porque claro, al convertirse en apostadero y en un punto vital para la Marina, pues claro, eso fue dinero. Y hay una época fantástica, curioso, que la guerra pueda tener unas connotaciones de progreso, pero son las paradojas que hay en la historia. Esta es la famosa batalla naval de Algeciras, que ha sido pintada recientemente, adelante por favor, por Ferrer Dalmau, sí. el mejor pintor de batallas internacional que hay ahora. Está representando la acción desde el fuerte de la Isla Verde,
La batalla la ganó una escuadra francesa compuesta por 3 navíos y una fragata, auxiliados por las 2 fortificaciones españolas de Santiago e Isla Verde, y luego una división de lanchas cañoneras que no eran barquitos, eran barcos muy respetables y que tenían el máximo calibre, su cañón, y eran la mínima visibilidad. Y quiero decir que el término navío en esta época no tiene un carácter genérico, sino que designa un tipo especial de barco. De barco, sí. Concretamente el que tiene varios pisos de cañones. Cuando hay un solo piso es una fragata. Esto es dicho, los expertos en temas navales, en fin, me odiarán, pero es la manera más sencilla de explicarlo. Adelante. Bueno. Vemos el cierre con los adornos y vemos que está a mucha altura sobre la playa en sí. Pero y es que está sobre un muro. Estamos en la marina. Ah, esto es la marina. La marina, el cierre de la marina. Y vemos un conjunto de faluchos que llevaban el tráfico en esa época. Sí. Adelante. Ya tenemos... míralo, ahí se ve abajo lo que era... La diferencia de altura, y es que el muro ese estaba sobre otro muro anterior. No sé si antiguo de verdad, medieval, o si es que fue levantado es profeso. El muellecito pequeño y completamente insatisfactorio, y luego el muelle del ferrocarril, sí. que este fue hecho por la compañía de ferrocarril, sí. y un vagón. Vemos un vagón allí a la izquierda. Sí. O sea, todavía se atrevían a meter vagones allí. Adelante. Nuevamente la visión. Aquí tenemos la visión aproximadamente desde la puerta del Hotel Marina, sí, o el establecimiento que hubiera antes. Esto es del pintor impresionista polaco Jan Ziagliński, y es una obra impresionista extraordinaria. Viéndola en detalle, los protagonistas son estos toldos, sí, y el muro de cierre, pero al fondo del todo se ve el cementerio, que ya estaba hecho en esa época. El cementerio con 2 pinceladas, sí, blanco, sí, de la pared y luego el verde de los árboles. Y luego se ve la pescadería, y este señor que está ahí sentado posiblemente sea el autor. Claro. Que tenían la costumbre muchas veces, de pintarse todo, ellos mismos, cuando estaban de viaje, retratarse ellos mismos. Es un cuadrito muy chico, muy propio para un apunte realmente, muy propio para llevarlo encima y tener una colección al terminar el viaje. Ah, qué curioso. Adelante. Bueno, aquí vemos deducido el punto, estudiando lo que abarca, claro, todo lo que explicaba, el punto desde donde se pintó. Y con 1, 2 y 3 están marcadas las puertas del recinto. Adelante. Bueno, ya tenemos, todavía está el muro perimetral aquí, sí, es lo que hemos estado hablando. Allí al fondo está la primera pescadería. Bueno, la primera pescadería era al aire libre. Y luego se hace una estructura que la proteja. Adelante. Este es el plano original de esa pescadería, que está hecha por un ingeniero inglés, el diseño, y es lo que estaba de moda en aquella época, las estructuras metálicas como la Torre Eiffel y muchos puentes que había. Esto es una cosa muy curiosa que se conserve. Adelante. Y esta imagen, desde luego, creo que ninguna persona de fuera de Algeciras o de cierta edad podría reconocerla. Siendo como es la acera de la marina, ¿no? La acera de la marina, todavía no está el muelle de Ribera, sí, cuidado, sí, sí, y está la pescadería, que, sí, se ve perfectamente hasta el color. Bueno, es una imagen iluminada, pero vamos, pintada, ¿no? Es correcto que estuviera pintado de ese color minio, sí, y luego los pescadores desembarcando directamente, ¿no?, como hacían desde hacía siglos en ese punto la pesca. Adelante. Bueno,
esto ya es más importante. En primer lugar, ya se ha hecho la otra pescadería, la que es de obra, porque la que era metálica estaba condenada a desaparecer por los levantes y la sal. Yo he conocido esa pescadería. Esa que se ve. Yo la he visitado con mi abuela, yo era muy pequeño, y me acuerdo que me llamó mucho la atención un pez espada que había, que le habían cortado la espada para que no fuera un incordio. Y aquí es la recepción de alguien muy importante. Eso parece, ¿no? Que hay una comida. Primero está un cochazo ahí. Y luego, si pudiéramos ver esto en detalle, veríamos que están firmes, saludando. El bote ha desembarcado a quien sea, que no sabemos quién es, pero desde luego era importante, y se ve que hay autoridades y demás recibiéndolo. Aquí podemos estar hablando de principios del siglo XX, quizás. Sí, ¿no? sí, sí. Además, ya está hecho el muelle de Ribera. Sí, sí, sí. Ya que eso fue un adelanto enorme. Ha desaparecido la playa, ha desaparecido el muro de cierre y tenemos el muelle. Adelante. En el muelle de Ribera tenemos una imagen preciosa de un pailebot, que más que un pailebot parece una goleta por la finura que tiene en su diseño. Estos barcos fueron muy importantes en el tráfico de cabotaje. Adelante. Bueno, y ya empezamos a ver autobuses. La Marina tal y como muchos algecireños la recuerdan. Efectivamente. ¿No? Bueno, ya eso ya es mucho, ya son los años 20. Sí, bueno, ¿no? pero vamos, esa ya escena, ¿no? De los autobuses, el ambiente, los hoteles, ¿no? Exacto. Y la muchedumbre. Y la La Marina se convierte en un punto de encuentro. No es una cosa marginal, sino que hay mucho interés en ir a la Marina y reunirse allí y demás. Siguiente, por favor. Esta magnífica vista elevada, vemos el reparto, vemos que los autobuses están aparcados sin mucho orden, vemos que en realidad la explanada era pequeña en ese momento, luego se amplía y nos da una imagen muy buena de la estructura de todo ese espacio. Adelante. Bueno, ahí se ve, esto puede que fuera la guerra, ¿no? Efectivamente, cierto. Bombardeo. Esto es un bombardeo de la escuadra republicana después del paso del Estrecho, creo que fue el 5 de agosto, un par de días después bombardean y tal. El Eduardo Dato, ¿no? Y alcanzan el Eduardo Dato, pero la escuadra eran el acorazado Jaime I, el crucero Libertad y otros barcos. Y vemos la pescadería y es muy curioso porque esta casa destruida por una de las bombas estaba más o menos en la trayectoria de lo que era el gobierno militar, claro. Que a ellos les interesaba, y muy curioso, también dispararon intentando darle a la Comandancia Militar de Ingenieros en la calle Ancha, en la calle, ¿cómo se llama? Regino Martínez. Muñoz Cobos. Y entonces se conservan en ese edificio restos de metralla clavados en la pared y, de paso, destruyeron una de las cúpulas de La Palma. O sea que en las desviaciones de tiro, y antes un edificio en la calle del Callejón del Muro, que luego, al cabo de un montón de años, estábamos hartos de jugar allí y un día lo acordonaron y sacaron un proyectil de 305, que, bueno, terrible. No había explosionado, simplemente había destruido la casa con su propio impacto, como si fuera una catapulta medieval. Sí, claro. Aquello fue suficiente para clavarse en los cimientos. Ahora, si hubiera explosionado, hubiera hecho una catástrofe. Medio barrio. Sin embargo, a pesar de la desgracia, esta destrucción fue útil. Ahora veremos por qué. Adelante. Bueno, vemos aquí otra del muelle de Ribera, la cantidad de gente, que antes no era así, y las barcas luceras. Esto era interesantísimo. Además todas, llevan sus luces, tenían una potencia enorme para atraer a la pesca, se ponían en mitad de la bahía y están relacionadas y citadas en los
las incursiones de los mayali, lo que hablamos hace... Sí. Pero claro, aquello montaba tal lío de luz que les servía de orientación y bueno, todavía no se ha terminado de hablar sobre eso. Adelante. Bien, esto ya nos llama la atención que en la parte trasera del Marina Victoria hacen una especie de rascacielos para la época y luego ya levantarán una altura semejante por delante. Pero primero empiezan por detrás, en lo que serían trastiendas y cuadras y todo eso, levantan esa monstruosidad para la época. Adelante. Ahí se ve también, ¿no? A la izquierda. Vamos a ver qué pasa a la izquierda. Está el pósito de la Marina. O sea, se aprovechó esa casa destruida, que además la destrucción no alcanza a la casita que está más a la derecha. Fue una suerte enorme. Y levantaron este edificio que, aparte de su importancia sociolaboral y demás, y sanitaria, fue el más avanzado de Algeciras en ese momento. Sí, se ve, ¿no? Ahí hay un contraste urbanístico. Un contraste grande. Parece que es más moderno, pero no, se hizo a poco de ser destruido. O sea, es más antiguo de lo que parece. Fíjate. Adelante. El muelle tenía un rompeolas, que era otro muellecito delante, que era imprescindible. Y digo yo que antes de que hicieran las primeras protecciones, en los temporales el agua llegaría hasta las casas. Claro, se ve claramente. En las casas del paseo marítimo, que se ven un poquito a la izquierda, he vivido una de ellas, en tiempos el agua llegaba. Claro. Llegaba a las paredes y las ventanas. Claro, por lo que se ve en la imagen. Tremendo. Claro. Claro, la ola que levanta. No estaba hecho entonces el rompeolas. Se comprende perfectamente la necesidad de esa obra faraónica que es el rompeolas. Adelante. Bueno. Una imagen ya más actual, ¿no? Aquí esto es muy curioso porque esta es la plaza de la pescadería. Ya ha desaparecido la pescadería. Y esa casa, una casa señorial, magnífica y tal, bueno, pues gana al perder la pescadería en prestancia y demás. El edificio que está al centro es la típica arquitectura de los años 40, que tienen pretensiones arquitectónicas en algunos casos. En Tetuán se encuentra arquitectura de este tipo. Pero lo curioso, lo veremos también en la siguiente foto, es que esta explanada sirvió para rodar algunas de las escenas de la película Danae. Que yo estaba en ese edificio que he comentado antes, el que está a la derecha, y estuve una mañana viendo al actor Vittorio De Sica, el pobre, no me digas, repitiendo la escena una y otra vez. Una vez y otra vez, y el hombre sudando como un pollo y desesperado por las cosas de los actores. De los actores, claro, la exigencia del guión. Que nos queremos que todo sale y las cosas son a base de mucho trabajo y mucha insistencia. Adelante. Bueno, aquí vemos también la misma, con más o menos, escasa diferencia. La siguiente, por favor. Esta muchedumbre, ¿qué hace ahí? Pues sí que es un bullicio. Están esperando a Franco. Anda, no me digas. Que Franco no es que visitara Algeciras, es que sino que iba de paso, ¿no? Pasó por Algeciras y paró un momento en, no sé si fue en Obras del Puerto y demás, y había una multitud esperándole en distintos puntos de la ciudad, concretamente en la zona de, creo que en la avenida. Fíjate. Y pasó de largo y mucha gente se quedó defraudada. Y claro, se ve toda esta gente y dice, ¿qué están esperando? Efectivamente, porque se ve una calle en medio. Claro, para el pase de un vehículo, ¿no? Efectivamente, y me acuerdo que precisamente para esa ocasión pintaron unas tapias que había, taparon los vertederos, unas tapias encaladas, y pusieron frases de Franco, tal y cual, en fin, las cosas de la época. De la época, claro. Tiene su importancia, vamos, su cosa histórica. Adelante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de dos cosas. Una costumbre. En tiempos
en verano, en agosto, lo típico era que las familias se iban a la punta de este muellecito, Sí. del que está a la izquierda, comían sandías y tiraban las cáscaras al agua. Ajá, no me digas. ¿Y por qué lo sé? Porque parientes míos de la casa de enfrente que hemos dicho antes lo atestiguaban, decían, anda que no viene gente aquí a comer sandía y tirarla al agua. Curiosísimo. Pero el barco que vemos, pequeño barco de guerra, vamos a ver la siguiente. Aquí vemos parte de lo que es el puente. Esta es la V20. Este barco tiene una historia muy curiosa. Es un barco alemán, que los alemanes tenían, también lo tenían los ingleses, lanchas para recogida de pilotos caídos en el agua. En el Canal de la Mancha tenían todo un servicio y los alemanes tenían incluso boyas enormes que tenían un habitáculo dentro, se lo tomaban muy en serio. Y le dieron a España varias lanchas de estas para que si por la zona del estrecho, por donde fuera, pues se pudiera recoger a sus pilotos caídos. Y esta se quedó aquí en funciones de vigilancia. La vemos mejor en la siguiente. Bueno, aquí vemos la proa, pero lo que vemos son las luceras fondeadas y preparadas. Fíjate, además, para disposición. Alzar, para salir esa noche, y vemos ya las redes secándose. Eso era un verdadero espectáculo, la cantidad de redes que se remendaban. No olvidemos que Algeciras fue rival de Vigo. A veces lo superaba, otras veces estaba por debajo, y ya hablaremos de la pesca en su día. Adelante. Bueno, vemos a la izquierda la V20. Esto fue una tragedia, porque una noche de temporal se hundió y murió un marinero, desgraciadamente, que se llamaba de apellido Perles, me acuerdo de eso, ¿no? Y la lancha la recuperaron, fue una operación complicada, y la llevaron a San Fernando. Y ya se perdió la pista, al parecer no era rentable ponerla en marcha, y creo que está abandonada en uno de los caños de la Carraca, me han dicho, no estoy muy seguro. Aquí estaban también, había un pesquero que estaba pintado de gris y ponía todo por la patria, como si fuera un barco de la Guardia Civil, ¿no? Claro, una cosa de estas, ¿no? Barco, cuartel de alojamiento y utilizado como guardapescas. Fíjate el overbooking que hay de pesqueros. Impresionante, ¿eh? La actividad pesquera. Era impresionante. Adelante, y terminamos ya prontito. Bueno, ya está estructurada la marina que yo conocí, que era un punto verdaderamente cosmopolita. Sí. Tenemos los elementos básicos. El tren, el río y el tren a la izquierda. La dársena de los pesqueritos a la derecha. Aparcamiento de autobuses, que primero hemos visto que se aparcaban junto a las casas y luego se aparcan enfrente. En la explanada, ¿no? Cuando ya creció. Que además era muy peligroso, porque es que había una acera y los autobuses allí te podías caer. Y luego aparcamiento de coches. La siguiente, por favor. Bueno, vemos la animación que tenía la Marina. La Marina era un punto de encuentro y de bullicio y de vida de la ciudad. Y quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo que hacen distintos grupos y asociaciones buscando imágenes. Claro, si esto fuera un libro yo pondría imagen proporcionada por, pero claro, perderíamos mucho tiempo diciendo esto de fulanito, esto de menganito y demás. Vemos, en esta, sí, podemos ver la siguiente. Adelante, adelante. Bueno, lo mismo que ya hemos comentado. Vamos a ver la siguiente. Siguiente, por favor. El río, ya con muy poca actividad, sin embargo, vemos redes en primer plano. El tren y luego la masa de autobuses. Sí, ya una actividad, ¿no? Donde se ve además toda la zona de cafetines, restaurantes y todo esto. Que era lo más significativo de la Marina. Vamos a ver la siguiente. Una vez más, ¿no? La misma historia. Y quiero decir que en el muellecito se cayó una vez al agua un desgraciado niño que se salvó.
gracias a Dios. Y luego fue un prestigioso abogado. Pero es que el pobrecito se cayó el día de su primera comunión. Vaya, vaya. Y en el agua cenagosa aquella lo pescaron y bueno, más vale no pensar cómo estaría el traje de la comunión. Bueno, no había pues, otro momento de caerse al agua. Por eso un trauma para toda su vida la criatura. Pues con esa anécdota, Carlos... Vemos la siguiente, que es la última. Ajá. Ya con una foto aérea, la misma historia, los autobuses, los aparcamientos, los barquitos y ya un edificio grande con el primer soportal. Y con esto de momento... Y en ese punto, de momento Exacto. lo dejamos porque además, según me has comentado, esta va a ser una primera entrega de lo que vamos a seguir viendo sobre este espacio tan recordado de la ciudad. Otros espacios básicos. Algeciras no es una población uniforme, que se dice, vale, bien, sino es muy rara, pero sus espacios, por ejemplo, el Secano, por ejemplo, el Paseo Marítimo, el Murillo, sí. Sus espacios tienen una personalidad impresionante. Pero ciertamente la Marina, o la acera de la Marina, es muy recordada por los algecireños más vividos, ¿no? Pues por todo eso que hemos estado viendo y muchas de esas cosas ya desaparecidas, el tren, la industria pesquera, los autobuses, el muelle de madera, el bullicio, los restaurantes, el restaurante de Licia, todo lo que había ahí, ¿no? La antigua pescadería, pues un rinconcito que atesora todo ese compendio del pasado y de la historia de la ciudad, pues que gracias a ti una vez más hemos podido ver. Pues nada, nosotros nos quedamos pendientes, Carlos, de que tú nos sigas trayendo este material tan fascinante y para seguir hablando del pasado de Algeciras. No tiene fin. Estoy convencido. Carlos Gómez de Avellaneda, cronista oficial de Algeciras, no lo olvidemos nunca, y colaborador encomiable de esta casa. Muchas gracias una vez más por venir. Gracias a vosotros por la proyección que nos dais siempre a la trocha y a los que venimos. Y muchas gracias también a todos vosotros al otro lado de la pantalla, siempre fieles como nosotros, y nosotros también, seguiremos aquí, nos abandonaremos y será la próxima semana cuando continuaremos con este varieté de la historia de Algeciras, contando nuevas historias y nuevas curiosidades de la mano de nuestros colaboradores.